a los hijos nos muestra el final desde el principio. Es una dinámica espiritual, porque cuando tú ves lo eterno, pues estás viendo lo consumado, estás viendo en qué terminó todo esto. Entonces, imagínense qué privilegiados somos los hijos de Dios. Si hay alguien ahí a tu lado, abrázalo y dile: oye, somos privilegiados, nosotros no estamos a la expectativa de qué pasará, nosotros no estamos dudando entre venceremos o no venceremos, ganaremos o no ganaremos, sino nosotros conocemos el final de la historia. Nosotros de hecho palpamos y vemos lo consumado, lo que ya está hecho en la eternidad, y solamente estamos disfrutando en esta tierra cómo al caminar de los hijos de Dios, cada cosa que estaba preparada para nosotros se va manifestando. Es extraordinario. Entonces, usando esa dinámica del final desde el principio, me gustaría que fuéramos allí a Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿vale? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, y vamos a leer unos versículos allí. Nos vamos a quedar en ese capítulo 1 de Segunda de Pedro, y vamos a leer después desde el versículo 3. Pero yo les voy diciendo, así que no te preocupes si ahorita te haces bolas. Ve ahorita rápidamente a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, ¿vale? ¿Estamos listos? Hola, Tania, saludos hasta Oaxaca. ¿Estamos listos? Qué bueno que estás conectada, Tania. Vientos, bienvenida. Sale, dice así: por esto, fíjense que vamos a ver al apóstol Pedro de nuevo, como cuando estábamos en esa serie de enseñanzas de los consejos de un anciano. Aquí está el anciano, y el anciano les está diciendo cuál es la intención de todo esto que está hablando. Fíjense, pongan atención. Segunda de Pedro 1:12. Dice: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Interesantísimo. Yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Que primer principio: nunca menosprecies el poder de la repetición. No menosprecies el poder de la repetición. Ya hemos hablado mucho de esto. Debemos de quitar el hormigueo a nuestros oídos. Debemos de quitarle esa comezón de oír cosas nuevas. Pero por supuesto, una palabra que tú honres, una palabra de Dios que tú honres en la repetición, por supuesto te puede mostrar cosas nuevas. Eso es una gran verdad. Una palabra, repito, que tú honres, una palabra que tú honres en la repetición puede mostrarte cosas nuevas. No lo olvides. No lo olvides. Bueno, eso requiere una disciplina. Eso requiere una acción de nosotros, una intencionalidad de que cuando escuchamos algo, cuando la mente nos dice: ya lo habías escuchado, tú le digas: sí, ya lo había escuchado, pero si papá me la está volviendo a dar, es porque la necesito, ¿vale? Es porque la necesito. Si papá me la está volviendo a dar, es porque la necesito. Perfecto, entonces, aquí estamos, ¿vale? Dice el apóstol Pedro: yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Ahorita vamos a caminar sobre lo que el apóstol les está recordando. Por eso quise empezar desde el final, porque ahorita vamos a ver, pues, qué es lo que les estaba recordando. Aquí dice: no quiero dejar de recordarles esto. ¿Por qué no quiero dejar de recordarles esto? Porque aunque vosotros las sepan, aunque tú las conozcas, hoy necesitamos eso. Porque hoy hay muchos, yo doy gracias a Dios por eso, hay muchos entendidos, pero de nuevo, por ese entendimiento, de nuevo nos llegamos a confundir pensando de que como yo ya lo sé, ¿verdad? Como yo ya lo sé, entonces no necesito recordarlo. Aquí el apóstol Pedro dice: lo siento mucho, chicos, no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Y cuáles son esas cosas? Estas cosas que les voy a recordar, fíjense, estas cosas que les voy a recordar son para que estén confirmados en la verdad presente. Esa palabra, no voy a hablar de la verdad presente, pero esa verdad presente
es de lo que hablamos todo el tiempo en el Evangelio de Jesucristo, de la gracia de Dios del nuevo pacto. Es la verdad presente que nos gobierna. Pero fíjense qué interesante, porque el apóstol Pedro dice, no voy a dejar de recordar estas cosas, lo que él venía hablando, porque estas cosas son lo que sucede. Pon allí, vamos a hablar de las cosas que suceden con las personas entendidas de la verdad presente. De entrada te digo que la verdad presente no es la verdad, obviamente, es lógico, fíjense lo que voy a decir. La verdad presente no es la verdad pasada, no es la verdad antigua. La verdad presente es la verdad vigente en el pacto en el que nos encontramos. La verdad presente es la verdad dicha por el Rey que gobierna durante su gestión. Hoy tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores que gobierna y su gestión es eterna. Entonces, la verdad que a nosotros, fíjense, la verdad que a nosotros nos ocupa es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es la realidad que gobierna hoy por toda su obra perfecta y consumada. Por eso es importante, indispensable, que nosotros entendamos la administración en la que estamos, porque esa es la verdad que nos gobierna. Esa es la verdad que nos gobierna. Por eso somos insistentes muchas veces cuando decimos que hablamos del Evangelio del nuevo pacto. Por ese es uno de los motivos, porque el nuevo pacto tiene que ver con la verdad que nos gobierna a nosotros como iglesia. ¿De acuerdo? Leemos toda la escritura, por supuesto. De hecho, cuando tú lees y entiendes el nuevo pacto y empiezas a conocer la verdad presente, surge un mayor deseo por ver por conocer las verdades que estuvieron, fíjense lo que voy a decir, las verdades que estuvieron vigentes en aquel pacto. Y entonces cuando tú ves las verdades que estuvieron vigentes en aquel pacto y dices, wow, qué bonito, dices, qué bonito, ¿cómo habrá sido eso que descendía una nube y se posaba sobre el tabernáculo? Y esa nube, cuando se posaba, todos decían, aquí está Dios con nosotros. Tú dices, wow, qué bonito. Pero hoy, eso es bonito, dices, es maravilloso. Pero hoy, esa nube que ellos veían a lo lejos, yo no veo esa nube a lo lejos. Hoy yo veo la sustancia, no una nube. Hoy yo tengo la sustancia de ese Dios que descendía con ellos y que se dejaba ver de una manera visible. Hoy tengo yo a ese Dios dentro de mí. Y entonces tú dices, wow, ¿cuál es la verdad que me gobierna? La verdad de una nube la verdad de una nube que desciende de vez en cuando, o la realidad de un Dios que me habita permanentemente. Entonces yo digo, wow, qué maravilloso. Entonces es bien importante. Miren, por ahí dicen que las comparaciones son malas, pero en este caso no lo son. Tú cuando empiezas a ver la verdad presente y todo lo que disfrutamos, y luego volteas a ver allá el antiguo pacto y lo que ellos experimentaban, dices definitivamente, este es un mejor pacto con mucho mejores promesas. Das gracias a Dios por estar en este pacto. Le dices, revélame más, enséñame más, y luego buscas y ves más allá cómo en el antiguo pacto y todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, desde que el hombre cayó, inició la promesa de un nuevo pacto, la promesa de una nueva simiente, la promesa de una nueva naturaleza, la promesa de una nueva creación, la promesa del reino al que Adán había sido quitado. Y entonces tú dices, wow, nosotros somos el resultado de esa promesa. ¿Ya vieron? Entonces el apóstol Pedro dice, o sea, ese nomás fue un poquito de comentarios sobre la verdad presente. Dice el apóstol Pedro, a ver chicos, la verdad presente tiene unos efectos en los hijos de Dios. Y no me voy a cansar de repetirles, de repetirles estas cosas, porque este tiene que ser el efecto de la verdad que te gobierna.
¿Ok? Entonces repito el versículo 12, dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 14, vean la urgencia del apóstol, ¿todos están ahí? Segunda de Pedro 1:14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Fíjense, en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Me interesa que queden bien fundamentados en la verdad presente para que den el fruto que el Padre quiere, porque yo ya me voy, ustedes se van a quedar, pero no podemos permitir que la poderosa palabra, la poderosa verdad, la realidad que es vigente hoy, esta generación no la haya entendido. Repito, no podemos dejar que la verdad poderosa que nos gobierna hoy, el Evangelio de Jesucristo, que la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que ganó, que consumó, que cumplió, que nos metió, nos posicionó en la mejor condición en la que nadie había estado sobre la tierra, porque hoy tú estás en una mejor condición que en la que estuvo Moisés, estás en una mejor condición que en la que estuvo Aarón, estás en una mejor condición que en la que estuvo Adán. Hoy tú estás en Cristo, porque esa era la intención divina. Y no puede ser que estando en estas inmejorables condiciones no demos el fruto. Escuchen esto. No puede ser que teniendo las condiciones inmejorables, los recursos inmejorables, la posición que tú hoy tienes inmejorable, no puede ser que con toda esa condición perfecta no demos el fruto que debemos dar. Esa es la intención del apóstol. Luego el apóstol tiene un asunto, porque él dice, yo ya sé que debo de abandonar este cuerpo. Yo no sé tú qué harías si tú supieras que ya vas a fallecer. Lo que él está diciendo es, el Señor me mostró que voy a morir. ¿Qué harías tú si supieras que vas a morir en poquito tiempo? Dirías, pues hago mi testamento de volada, porque si no mis hijos se van a pelear. Dejo aunque sea un recadito y dices, la deuda del Coppel se la dejo al más grande, la deuda del Electra se la dejo al mediano, y la deuda de... no sé, ¿cuál otra deuda? Se la dejo al más pequeño. Y entonces tú, ¿qué harías? ¿Qué les dirías? Si reunieras a tu familia, perdón por poner una escena que nadie queremos ahorita experimentar, lo entiendo, yo tampoco, estamos igual, pero vamos a imaginarnos, ¿qué haríamos? ¿Qué le diríamos a nuestra familia? ¿Qué le dirías a tus hijos si supieras que el Señor, si supieras que ya vas a morir? Entonces Pedro dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré, versículo 14, precisamente por esto, yo procuraré con diligencia, que después de mí, de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Está diciendo, ya tengo una idea de que después de que yo me muera, voy a procurar que ustedes sigan entendiendo y escuchando después de que yo me vaya y sigan haciendo memoria de estas cosas. Ese fue un motivo por el cual escribió estas cartas. O sea, estas cartas, escribe allí para cuando las leas, tienen una intención no solamente sobre una generación. Él sabía que los aspectos que él iba a hablar aquí se deberían de recordar y no se deberían de olvidar. El otro día, estudiando esta carta, me sorprendió ver que esta carta fue dirigida, estas cartas que escribió Pedro, fueron dirigidas, fíjate, a la misma región de Galacia, donde el apóstol Pablo también en algún momento
se preocupó por ellos y dijo, no es posible que ustedes abandonen la verdad presente y que ahora los hayan fascinado, los hayan seducido y ahora hayan empezado a mezclar la verdad presente con la realidad pasada, con el antiguo pacto. No puede ser. Pero parece que así es. Gracias Sonia Margarita, ¿cómo estás? Intenciones eternas. Esta carta tiene ese rasgo. Y por lo que se lee aquí, porque esta carta es posterior a lo que escribió Pablo, esta es posterior, entonces, fíjense qué gusto. Significa que la iglesia de la región, porque la carta a los Gálatas no fue a una iglesia tampoco, era una región que ellos habían llenado del evangelio, que ellos habían recibido el evangelio, que ellos habían dado manifestación de que habían creído la verdad presente, pero los que mezclaban los pactos, los judaizantes, habían introducido y habían intentado que ellos siguieran supuestamente en la verdad presente, pero también introduciendo la ley. Y eso el apóstol Pablo le preocupó, pero se nota que después la iglesia lo entendió, ¿ok? Y entonces la iglesia pudo quitarse de encima a esos judaizantes y pudo regresar a la verdad presente. Gracias a Dios por eso. Entonces acá el apóstol Pedro quiere reafirmar que ellos no pueden regresar. Amén. Ellos no deben regresar. Entonces dice, voy a procurar que todo esto que les he enseñado, después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de ello. Y entonces, ¿cómo él hace que esto se preserve? Pues escribe unas cartas. Y seguramente una de las indicaciones a los que llevaban las cartas eran, por favor, que las lean en todas las iglesias de esta región y por favor no las destruyan, guárdelas y vuélvanlas a leer y vuélvanlas a repetir. ¿Por qué? Porque a mí el Señor ya me ha mostrado que voy a salir, voy a abandonar este cuerpo. ¡Wow! Me encanta. Perdón que me detenga tanto en esto, chicos. Meditemos en esto. Me encanta ese pensamiento generacional. Me fascina. Me fascina. Solo así, me parece que ese ingrediente tiene que estar en nosotros muy fuerte, porque no podemos simplemente pensar que lo que estamos haciendo solo tiene que ver con nosotros. El fin de semana estuve en una reunión donde me invitaron con algunos amigos pastores y yo les decía que no puede ser posible que todos los nudos que nosotros nos estamos encontrando y que estamos invirtiendo tiempo para desenredar, para dejar cada vez más claro esto, no puede ser que nos vayamos y que dejemos los mismos nudos a la siguiente generación. No puede ser. Tú y yo tenemos que traer un avance, tenemos que poner un escalón más allá, tenemos que dejarle a la siguiente generación todas las condiciones para que no se detengan, para que vayan a una mayor velocidad. Entonces, el versículo 16 dice el apóstol, para terminar esto, porque no les hemos dado a conocer el poder. Es que fíjate, ve el versículo 16. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Eso me encanta. Aquí lo que el apóstol Pedro está diciendo, esto no se trata de fantasías. Pon ahí en tus notas. La verdad presente es práctica. La verdad presente es lo más práctico. Y el Señor nos irá revelando todas las profundidades de lo glorioso de este pacto y nos va a dar la facilidad de aplicarlo y de hacerlo lo más sencillo y lo más práctico posible. Que la gente y el mundo va a ver el evangelio, a lo mejor sin palabras, pero lo va a ver en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de convivir, en nuestra manera de servir,
en nuestra manera de vivir, en nuestro trato con los demás, en nuestra generosidad, en nuestro amor, en nuestra paciencia. Estoy convencido que el daño, la religión lo hizo bien. Miren, la religión lo hizo bien. La religión, todas las verdades prácticas las enredó y las hizo difíciles de entender. ¿Cierto o no? No sé quién esté de acuerdo conmigo. Pero todas las verdades poderosas, las poderosas del Evangelio, las enredó y las puso difíciles de entender. Y ahora, cuando algo entendemos, hasta nos sorprendemos y decimos, wow, qué revelación. Y la verdad es que no nos debería, nos sorprendemos porque estamos muy enredados de la cabeza. Eso es lo que quiero decir. Estamos tan enredados de tanta cosa que por eso nos sorprende. Entonces les dice, es una manera de decir lo mismo. Aquí el apóstol Pedro está diciendo lo mismo. Está diciendo, todo lo que les hablé de Jesucristo y de su venida no son fábulas, no son misticismos, no son doctrinas religiosas, no, nada de eso. No les hemos dado a conocer esta poderosa vida de una manera, dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que está diciendo él es, ¿saben qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Todo lo que les hemos enseñado, lo hemos visto que se puede practicar en la vida diaria porque vimos a Jesús practicándolo y nosotros cuando nos dio su vida, nosotros también lo pudimos experimentar. Saludos, Loren, un abrazo. Buenas noches. Amén. Lo que Pedro está diciendo es, lo vimos con nuestros ojos y lo vemos con nuestros ojos. Esto no es algo místico, profundo, difícil de alcanzar. Esto es algo práctico y poderoso. Si la obra poderosa de Cristo la metemos en el misticismo, anulamos su poder. Por eso el apóstol tiene cuidado de ello. Y ahorita van a ver qué práctico es, porque estoy leyendo el final. Vamos a ver de qué estaba hablando, ¿verdad? Entonces dice él que cuando él recibió, dice, porque no hemos dado a conocer, el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y les expresa lo que vio en Jesús. Da un ejemplo cuando fue la transfiguración y dice el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Amén. Entonces puedes poner allí, ¿cuál es la manifestación? Pon en tus notas, ¿cuál es entonces la manifestación práctica de la verdad presente en los hijos de Dios de la que está hablando Pedro? Repito, ¿cuál es la manifestación práctica de esta verdad presente de la que está hablando Pedro? Puedes ponerlo también así. ¿Cuál es la manifestación práctica de la vida de Dios en los hijos? ¿Cuál es la manifestación práctica de este evangelio? Bueno, entonces vámonos al versículo 3. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Y vamos a empezar a leer. Dice, ok, acuérdense, habíamos leído el final. Él dijo que esto que vamos a empezar a leer, es lo que él está diciendo que va a procurar que lo estén recordando. ¿Qué es lo que ellos tienen que recordar? Pon allí, número 1. Saludos, Lorenzo Cantero. Un abrazo hasta Montería. La bella Montería. ¿Qué es lo que ellos tenían que recordar? Pon allí, número 1. Todas las cosas. Fíjense qué maravilloso. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dije, número 1, todas las cosas, ven qué extraordinario,
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Número 1, fíjense qué maravilloso. Él está resumiendo, vean qué extraordinario lo que hace el apóstol Pedro. Está resumiendo todo el resultado de la obra de Cristo. Está diciendo, por la poderosa obra de Cristo, todo lo que tú necesitas, fíjate, todo lo que tú necesitas para que sea sustentada tu vida, ya ha sido dado. Y luego menciona qué tipo de vida. Dice, todo lo necesario para que la vida Zoe, fíjate, toda la vida Zoe y todo lo que ella contiene, pon allí, toda la vida Zoe, wow, la vida de Dios, pon todo lo que ella contiene, ya está puesta en ti por su divino poder. Eso está buenísimo. Y luego dice, y otro detalle, porque hay unos que dicen, pastor, pero mire, yo quisiera alabar, pero los problemas no me dejan. Es un decir, ¿no? El otro día fue la fiesta de un sobrinito mío y se la hicieron en un centro, en un parque de diversiones, y fuimos, y entonces me subí a una montaña de esas que andan por todos lados, ¿no? Entonces hay ciertos momentos por la fuerza centrífuga que quieres alzar las manos, ¿verdad? Y la fuerza centrífuga no te permite alzar las manos porque es bien difícil, porque la fuerza centrífuga te las baja por la velocidad, ¿no? Te las baja y entonces dices, ¡ay, qué difícil esto! ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Por qué dije eso? Porque mucha gente dice, pastor, mire, yo le voy a decir una cosa, si esto se arregla, yo le voy a servir al Señor. Si esto se soluciona, me voy a entregar totalmente. Mire, pastor, si me dan el buen trabajo que yo le estoy pidiendo, Señor, dame el trabajo que yo estoy pidiendo y te prometo que todos los domingos voy a estar allí en tu iglesia. Y pensamos que hay cosas, pongan atención a esto, pensamos que hay cosas más que Dios tiene que hacer para que nosotros le podamos manifestar. Está diciendo aquí que ya en la vida Zoe nos entregó todo y que también ya nos dio todo. No nos va a dar, lo que Pedro está queriendo decir es, muchachos, ya no les va a dar nada. Ya no les va a dar nada. Él ya no va a arreglar nada. No va a arreglar nada. Perdón por lo que diga, van a decir uno, no, ya me desconecto. Si yo quiero escuchar esto porque yo quiero que arreglen la situación que yo estoy viviendo. No, está diciendo Pedro, chicos, ya no va a arreglar nada, ya lo arregló todo. Ya tienes todo lo necesario en la vida Zoe. Pon allí, ya tengo todo lo necesario en la vida Zoe y ya tengo todo lo necesario para poder manifestar a Cristo en esta tierra. O sea, cualquier circunstancia que se me presente, yo ya tengo la provisión, lo que yo necesito. Ya lo tengo todo en Cristo, así es, Gina. No me falta nada, ya lo tengo todo para que nadie impida que mi vida sea, esa es la vida, estoy dando claridad en la palabra piedad, cuando dice que ya nos dio, como dice, que ya nos dio todo, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida, ahí es Zoe, y a la piedad. La piedad es la manifestación de la vida del Hijo de Dios a través de nosotros, en esta tierra. Repito, la piedad es la manifestación de la vida del Hijo de Dios a través de nosotros en esta tierra. Entonces lo que está diciendo es, ya tienes todo para que sin ningún problema, es más, si se te atraviesa un problema, ese problema te va a servir para que se manifieste la vida piadosa de Cristo a través de ti. O sea, no pidas nada más, es lo que está diciendo Pedro, ya no pidan nada.
Es un tiempo de manifestar, porque todo viene incluido en la vida Zoe. Hola, mi buen Yoki, un abrazo enorme. No, pues gracias a mí por tu amistad, reverendo Yoki, por permitirme cargar tu Biblia. Te vi este fin de semana, nos abrazamos y bueno, nos apapachamos, Yoki, te amo mucho. Dile al que está a tu lado, hey, no nos falta nada. En la vida Zoe lo tenemos todo. ¿Para qué? Para que nada obstruya la manifestación de Cristo a través de nuestras vidas. Entonces, wow, el apóstol Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y después dice, ¿cómo? Mediante el conocimiento, y aquí viene algo extraordinario, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, y aquí viene algo importantísimo. Nos llamó, y esto, ok, a ver si lo puedo explicar mejor. Él está diciendo, fíjense, ahí va, a ver chicos, él está diciendo, ya lo tienes todo en tu realidad espiritual y no te falta nada. Por eso, escuchen, como ya te equipó, como ya te dio todo, lo mínimo es que te haya llamado para su gloria y para excelencia. Entonces pon allí, mi vida es de alto impacto, mi vida es de un altísimo nivel, porque yo lo que porto, que lo podemos resumir en una palabra, lo que porto es Cristo. Nada más imagínate eso. O sea, como porto la vida de Cristo dentro, con todos sus recursos, y la vida de Cristo se hace espacio, la vida de Cristo avasalla cualquier circunstancia. Entonces, por eso dice que el llamamiento que tenemos, y ahí empieza el apóstol, fíjense qué interesante, el apóstol Pedro les está dando a entender que por lo que portamos, la vida que debemos manifestar debe de ser una vida gloriosa y en excelencia. Pero ojo, no estoy diciendo que todos tengan que tener un avión a la puerta de su casa. Ubiquemos bien eso. No estoy diciendo que todos tienen que tener, ya saben, todo lo que hoy el mundo le dice que es éxito. No. Es que tú manifiestes, escucha esto, y esto sí lo necesitamos, y necesitamos recordarlo. Manifiestes la vida de excelencia por todo lo que ya se te aportó, porque ya te fueron dadas todas las cosas necesarias, ya te fue dada la condición necesaria, ya te fue dada la posición necesaria, bueno, ya te fue dada la vida necesaria, la naturaleza necesaria, el poder necesario para que lo que se produzca a través de ti sea excelencia. Así es, Yoki. Gracias, Pastor Yoki. Dice, su vida es nuestra realidad. En ese nivel, Yoki, ¿estás de acuerdo? En ese nivel, si su vida es mi realidad, ok, yo lo digo por mí, ¿vale? Lo digo por mí. Yo sé que ustedes son todos entendidos, pero si su vida es mi realidad, yo, Jorge, me tengo que meter en mi cabecita que si su vida es mi realidad, es su vida la que se tiene que empezar a manifestar. O sea, en otras palabras, mis miedos me tengo que despojar de ellos. Mis temores, me tengo que despojar de ellos. Mis dudas, mis inseguridades, me tengo que despojar de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no forman parte de la vida de Cristo que porto. Y la vida de Cristo que porto es una vida gloriosa y excelente. Entonces,
En ese sentido de ideas, el apóstol Pedro les dice, bueno, por medio, versículo 4, ¿cómo es que todo esto fue instalado? Pon allí en tus notas, ¿cómo fue que todo este paquete fue instalado? Así es, si no manifiesto su vida, expreso una mentira. Gracias, Chucky. Es muy fuerte, pero es cierto. Expreso mentira y expreso falsedad. Ok, ¿cómo todo esto divino y glorioso fue instalado en nuestra vida? Vamos a leerlo, lo explica en el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Wow! Entonces ahora todavía dice el apóstol, no solamente es un depósito, no solamente eres tú la casa y la habitación, sino también el Señor dentro de ti depositó su naturaleza divina. Vuelvo a decirlo, Él está poniendo todas las condiciones, les está recordando, acuérdense con lo que empezamos a hablar, les está recordando la condición inmejorable en la que se encuentran. Les está diciendo que ellos mismos, ahora en esta verdad presente, portan una naturaleza divina. Y además les está diciendo, para que ni se preocupen por el pecado, fíjense, para que ni se preocupen por el pecado, esa propia naturaleza divina es la que vence todo el pecado y las concupiscencias. Es la que vence al mundo. Esa naturaleza, cuando se desarrolla, es la que vence al mundo. El otro día yo les recomendaba a un grupo de discipulado y les decía, esto es extraordinario. Te doy un consejo para que tú venzas alguna dificultad que tengas con el pecado. No te enfoques en el pecado. O sea, no luches con él. No, sino al revés. O sea, enfócate en ¿qué? En la naturaleza divina que tú portas. Porque la naturaleza divina en automático vence al mundo y en automático rompe con la concupiscencia de este mundo. Entonces, ya el apóstol está diciendo, muchachos, escribe también tus notas, ni siquiera ustedes van a tener problema con el pecado por causa de la naturaleza divina. Está bueno, eso está bueno. No tenemos problema con el pecado por causa de la poderosa naturaleza divina que portamos. Por eso manifestamos, para aquellos que de repente se confunden y piensan que es que ustedes deberían de hablar contra el pecado, porque ese es el verdadero evangelio. No, nosotros no hablamos contra el pecado. Ya dije, somos predicadores del evangelio, las buenas noticias. Nosotros hablamos de tu naturaleza, porque tu naturaleza poderosa en Cristo que tienes, si es reconocida por ti y eres edificado en esa naturaleza rompe con cualquier vicio, rompe con cualquier atadura pecaminosa, quiebra, vence. Romanos capítulo 8, lo puedes leer y allí explica el apóstol cómo esa naturaleza poderosa vence las obras de la carne. Qué maravilloso es eso. Bueno, ese es otro tema, pero eso tienes tú dentro. Así que abraza a alguien que tienes ahí y dile, oye, está buenísimo. Tenemos todo un tremendo paquete y tenemos una naturaleza antipecado. Tenemos una naturaleza antimundo. Mira, solo cuando estás creciendo y viviendo y disfrutando esa naturaleza que tienes, la naturaleza divina, cuando tú la estás disfrutando, el mundo mismo queda muerto para ti y tú quedas muerto para el mundo. O sea, para el mundo también terminas tú siendo un caso perdido. Y eso es muy bueno. Es como si dijera una mamá, ay, qué bueno que ya te dejaron de estar buscando esos amigotes que solo te sonsacaban. ¿Por qué a una persona, perdón por el ejemplo, pero por qué a una persona los amigotes malos los siguen buscando y los siguen buscando? Porque él mismo sigue estando vivo para ellos. Pero cuando eso ha cambiado,
Cuando esa persona ya no está viva para ellos, es cuando ya nadie lo busca y ya, entonces uno dice, uy, ¿qué les dijiste? ¿Los corriste? No, es que ya estás viviendo otro tipo de vida que no es atractiva para el mundo. Qué bueno es eso para nosotros. Bueno, entonces dice, pon ahí en tus notas, vamos rápidamente. Todavía tengo otros 10 minutos. Puedes poner, debido a que ya tengo todo lo necesario en mi vida Zoe, debido a que ya tengo todo lo necesario para que Cristo se manifieste en esta tierra, y debido a que ya tengo la naturaleza divina que vence al mundo y la concupiscencia, entonces ahora, ¿cómo debe de ser mi vida? ¿Qué tengo? Pedro, apóstol Pedro, fíjense, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dice Mirna, muy correcto. Los hijos de Dios entendidos son influencia, no influenciados. Gracias. Entonces, ¿qué sigue? Versículo 5. Esto es lo que sigue. Vosotros también. ¿Qué es ese vosotros también? Vamos, pon allí a lo que nos toca. ¿Qué es lo que nos toca? De entrada hago una introducción. Estar de acuerdo con todo lo que tenemos. Es ser coherente con lo que está dentro de mí. Ser coherente con mi realidad espiritual. Entonces, por eso, si lo que tengo es glorioso, dice el apóstol, bueno, si lo que tienes es lo más valioso y tú ya lo entendiste, siguiente punto. Yo, pone allí, yo debo poner diligencia. Diligencia en esto mismo. Así es, Marcela Maldonado. Ser coherente con mi realidad espiritual. Y tengo que ser diligente en eso. Diligente en entender esa realidad. Pero lo voy a dar en dos vertientes. Debo de ser por esto mismo diligente en comprenderla, pero también, escuchen, por este nivel de vida que porto, por la naturaleza y todo lo que tengo, esto empieza a producir en mí una vida diligente. Mira, diligente en el español más básico significa rápido. Diligente pudiera ser, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si eso tú lo practicas en tu trabajo, tú vas a ser un excelente trabajador. Si eso lo practicas en tu negocio, van a aumentar tus ventas, te va a ir bien. Bueno, hay gente que espera a que Dios traiga a los clientes. Señor, te pido y trae a todos los clientes. Pero una persona diligente puede levantarse y puede tener creatividad y puede poner acción. ¿Para qué? Para que su negocio vaya a otro nivel. Y lo puede hacer, eso es lo que está diciendo. Por todo lo que tienes, ten una actitud diligente. Diligencia, te lo digo, es rapidez, es velocidad. Es lo contrario a ser lento. Es lo contrario a tardarse de reaccionar. Diligencia, mira, diligencia rompe con muchas frases religiosas tradicionales como al tiempo de Dios. Hay cuando Dios diga. Hay como Dios vea. Diligencia te hace levantarte y decir, por toda la vida que porto y que tiene una naturaleza de expresarse, un deseo de salir y de expresarse, entonces yo puedo mejor atender la realidad que yo tengo, escuchar la estrategia de Dios, escucha, y ser obediente a lo que Dios me dice y hacerlo. Y dice, pon toda tu diligencia y añade a vuestra fe. Cuando dice a vuestra fe, ¿a qué se está refiriendo? Fe, una de las traducciones de fe es convicción. Lo que él está diciendo, si tú estás convencido en esto,
A ver, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos están convencidos de la realidad que portan en Cristo Jesús? ¿Cuántos están convencidos que dices, wow, estoy convencido? Y mira que no estoy diciendo cuántos han sentido. No estoy hablando de sentimientos. No, ¿cuántos están convencidos? Tienen esa convicción de que la realidad de Cristo está dentro de ustedes. Entonces, él dice, fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Si tú entonces estás convencido, entonces añade virtud. El significado de la palabra virtud más básico, no básico, la raíz principal de virtud, pone allí, es excelencia. Ponle en tus notas, todo lo que yo hago en mi vida, amigos, familia, hermanos, por favor, amados de Casa de Justicia, todo lo que hagamos, dentro, fuera de la congregación, siempre he dicho, sobre todo fuera, pero cuando decimos, hagamos las cosas afuera con excelencia para que el mundo vea, no significa que lo que hagamos en nuestras congregaciones, que sea mediocre, pues bueno, ahí alguien más lo hará. No, Pedro está diciendo, muchachos, las condiciones están dadas, ustedes nada más añadan esa rapidez, sean diligentes en hacer las cosas, porque el Cristo que tienen tiene un deseo de expresarse, y ustedes, por favor, pónganle excelencia a todo. ¿Sabes qué es excelencia? ¿Sabes cómo también se puede definir excelencia? Te puede ayudar este otro concepto. Puedes ponerlo ahí. Te voy a decir, excelencia es cuando algo sobrepasa lo común o lo normal. Es algo de calidad mayor. Yo estoy convencido que los hijos de Dios podemos hacer todo de una calidad mayor. Pero eso ya no es, yo tengo que esperar a que el Señor lo haga. No, Él está diciendo, tú añade, porque de hecho la vida que portas es excelente. En otras palabras lo podríamos decir así, lo que Pedro está diciendo es, si portas la vida más excelente, que es la vida de Cristo, manifiesta excelencia en todo lo que haces. Qué bueno es eso, ¿no? Pastor, es que yo no sé si me vayan a correr del trabajo. Te aseguro que si eres excelente, eso no va a suceder. Es más, hay más probabilidad de que te promuevan a que pierdas tu empleo. La excelencia siempre se abre paso. Yo recuerdo un amigo que conocí en Estados Unidos y él me platicaba una experiencia que tenía, y él trabajaba en una fábrica y él decía que todo el mundo pues trabajaba y hacía lo normal, todos hacían lo normal, pero él se quedaba un poquito más, dice, y no era mucho, pero yo me quedaba un poquito más para vaciar todos los botes que había en la planta que a mí me correspondía limpiar. Él estaba en la limpieza. No estaba en la limpieza, él hacía otra cosa. Creo que hacía algo con las máquinas, pero él decía, yo me quedaba un poquito más, y no era tanto, unos 5 o 10 minutos, para vaciar todos los botes que quedaban llenos de basura y los ponía en el contenedor. Y eso era lo único que hacía. Todo el mundo se iba a la hora, veían la hora y se iban. Dice, yo me quedaba un poquito más y vaciaba los botes, dije, para que no se quede sucio. Y ya te imaginas hacia dónde voy. Dice, él me platicaba y dice, y de repente hubo una crisis fuertísima en la empresa y empezaron a despedir a las personas. Y entonces me llaman a mí y cuando me llamaron, dice, yo pensé, me van a despedir. O sea, vaya, adiós, ¿no? Me van a despedir. Entonces cuando lo llaman le dicen, no, fíjate, no vas a ser despedido, sino vas a ser promovido. Despedimos al que era tu jefe, al supervisor, y ahora tú vas a tomar su lugar. ¿Por qué? Y entonces ellos le dijeron, nosotros estuvimos observando cómo trabajaban todos y observamos que tú hacías algo que los demás no hacían. O sea, tú hacías algo que los demás lo podían haber hecho, pero no lo hacían. Tú lo hiciste. Tú te quedas con el empleo, ahora tú eres el jefe de todos ellos. Sí.
excelencia. Señor, yo le canto a Dios. Y no me importa que cante feo, pero es para la gloria de Dios. No, pues si cantas feo, trata de mejorarlo, porque a Dios se le sirve con excelencia. No me importa lo que digan los demás si se les revientan los oídos. Bueno, después te pasamos la cuenta del médico, pero por lo que portas, escuchen, y porque todo lo tienes, ya todo te fue dado, lo mínimo es ser excelente en todo lo que hacemos. Amén. Ahora sí me salió el amén de lo profundo del corazón. Entonces dice, añade a vuestra fe virtud o excelencia, a la virtud conocimiento. Rápidamente, conocimiento, pero este conocimiento no es... Hay diferentes palabras que definen conocimiento. Hay una palabra que define un conocimiento íntimo, como ginosco, que es un conocimiento íntimo, de intimidad. Este no es, me sorprendió. Lo busqué, obviamente. Esto no se aprende por ósmosis. Y aquí va el ejemplo. Si tú sabes algo, verdaderamente dices, ay, pastor, dígame cuál es la clave para poder enseñar muy bien la palabra de Dios. Estudia. No, pastor, pero no me puede usted poner las manos y orar por mí para que se me abra la cabeza. No, lo que necesitas es estudiar, conocimiento. Y alguien dirá, uy, no, pero ¿y la revelación? No, es que el Señor no revela a nadie flojo. Dios no revela a nadie irresponsable. Él se revela a aquel que le muestra honor y le muestra honra a su palabra, comiéndosela, buscándola, escudriñándola, descubriéndola. Este conocimiento, te voy a decir, la palabra es gnosis. Y gnosis es un conocimiento que se busca y que se investiga. Es como cuando alguien escarba profundamente y saca algo que es muy valioso. Eso significa gnosis. Por favor, no seamos cómodos. Por favor, lo siento. Por lo que, mira, ¿qué tienes tú dentro? Tienes al Espíritu Santo, el que te revela la palabra. Tienes tú un Espíritu Santo para que la palabra sea instalada en ti. Tienes al verbo que se hizo carne y que ahora está impartido en nosotros, lo tienes adentro. Mira, tienes los códigos y tienes el decodificador del evangelio, lo tienes dentro. Oye, si tienes todo eso dentro, tú sí puedes entender el evangelio. Honra la palabra. Leyendo, estudiando, dando tiempo. Por favor, démosle tiempo. Eso está diciendo Pedro. Añade conocimiento. Y vuelvo a lo mismo. Dije que lo voy a decir en un paralelismo. Y vuelvo a lo mismo. Si tú eres un médico y quieres ser aún más excelente, conoce más. Aprende más. Prepárate más. Busca hacer un diplomado, busca hacer una maestría, busca hacer un doctorado, haz una especialidad, porque eso, escucha, te va a abrir puertas. ¿Para qué? Porque no nos olvidamos del porqué de todo esto. Ah, sí, pastor, es que eso es para que yo ahora sí tenga para mi casa, ¿no? Gracias, pastor, me dio unos buenos consejos, ahora sí sé cómo voy a comprarme mi casa y voy a comprarme mi carro. Claro, te va a alcanzar para eso y más, pero ¿sabes para qué el Señor quiere que muestres excelencia y crezcas en conocimiento? Para que el propósito del Padre se cumpla. Que Cristo sea manifestado en todo. Tú eres más útil si manifiestas más excelencia, porque vas a poder, son las llaves del reino, vas a poder entrar a lugares donde nadie más puede entrar, pero que se necesita Cristo, y tú podrás ir y podrás mostrar al Señor. Qué bueno es Dios. Por eso Pedro dice, por favor, no dejen, ya con todo lo que tienen, añadan virtud, añadan conocimiento. Ojo, no olviden, este conocimiento es el conocimiento que se busca, que se investiga, que se indaga, que se profundiza. No está hablando del conocimiento íntimo.
Tú y yo tenemos intimidad con el Señor y lo conocemos. Pero el apóstol Pedro está hablando de un conocimiento de investigación. Ok, y después dice, ya se me fue el tiempo, al conocimiento, dominio propio. Wow, dominio propio, una palabra muy conocida para ellos en ese tiempo y también para nosotros, pero para ellos dominio propio, cuando ellos hablaban de dominio propio, a la mente se les venía un atleta. Y un atleta hacía dos cosas. Sabía en qué momento guardarse, sabía en qué momento frenarse y también vivía una vida disciplinada. Así que pon allí disciplina, disciplina, control. ¿Saben qué es mansedumbre? Mansedumbre es poder bajo control. Mansedumbre, dominio propio, paciencia, operan juntas. Entonces está diciendo, una vida de excelencia manifiesta dominio propio. Una vida de excelencia es disciplinada. Una vida de excelencia sabe decir no. Una vida de excelencia entiende los tiempos de alto entrenamiento, se entrena. ¡Qué extraordinario! De hecho, la raíz, pone allí, del dominio propio, la fuente del dominio propio es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjate, a ver si dejo clara la conexión. Dominio propio al que me estoy refiriendo no es la fuerza de voluntad tuya. No estoy diciendo, aguántese, aguante como los machos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la vida que portas, que es Cristo, la vida que portas te va a detener, pero tú tienes que ser obediente. Cuando la vida que portas te dice, alto, aquí no, tú obedeces. La raíz entonces del dominio propio es obediencia. Es obediencia de la vida de Cristo, que es la que se está manifestando. Qué bueno es eso. Qué bueno es eso. Y entonces dice al dominio propio paciencia. ¿Tenemos algo que decir de paciencia? Pon ahí en tus notas, perseverancia. Bueno, ¿quieres tener éxito en los negocios? ¿Ya viste? ¿Quieres tener éxito? Esta verdad presente, escuchen, esta verdad presente, esta labor que estamos haciendo de edificar, no es de un día, no es de dos. Aquí seguiremos, así que de 1, 2, ahí el numerito, ya quedó 1, 2, ¿por qué? ¿Por qué nada más ya 2? Pues porque ya no les gustó, pastor, lo que están enseñando. No, en esta verdad tenemos que tener paciencia. Esto no es un camino corto. Esto nos va a llevar toda la vida. Tenemos que saberlo. Por eso, como sabía Pedro, el apóstol Pedro, que esto no se terminaba con él, pues él se dio cuenta, esto no termina conmigo. Eso tú tienes que saberlo. Entonces esto tiene que seguir después de nosotros, pero nosotros tenemos que perseverar hasta el final. La vida que portamos y todo lo que tenemos produce en nosotros un entendimiento de eternidad. Y te voy a decir, la paciencia de hecho brota con un entendimiento correcto de lo eterno, cuando lo eterno te gobierna. Solo tú puedes soportar la adversidad temporal. Fíjate lo que voy a decir. La adversidad temporal tú la vas a poder soportar cuando te gobierna lo eterno. Si lo eterno te gobierna, entonces lo temporal es un paso, es un escalón o es un brinco. Pero tú sabes que detrás de eso hay gloria y más crecimiento y más Cristo y más Cristo. Entonces se genera un alma que sabe perseverar, que espera en la adversidad y que no se desespera. Qué bueno es eso. Los negocios tienen, para tener éxito, tienen que pasar una etapa de espera. Dicen que más o menos 5 años es la barrera. Antes de esos 5 años es inversión, es ganar muy poquito y a veces no ganar nada. Pero la clave es perseverancia. Pero de nuevo, no estoy hablando de una perseverancia generada por nuestra alma, sino estoy hablando de aquel
que perseveró hasta el final y que su vida está en nosotros, nuestro amado Señor Jesucristo. Su vida es paciente. Y si tienes la vida de Cristo, tienes la paciencia de Cristo. Y bueno, ya hablamos de piedad, dice, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¡Wow! ¿Por qué? Verán el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. No os dejarán estar, ¿qué? Ociosos, ni sin fruto. Les acababa de decir que tienen todo. Entonces está preocupado. Nada más falta que estos tengan todo y no hagan nada. Entonces, y no tengan fruto. ¡Qué tragedia! Entonces le dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.